Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En su amor y su misericordia me ha permitido compartir la palabra. Abramos en Efesios capítulo 4 del 1 al 6 y su palabra voy a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito Padre mío, Creador del universo, todopoderoso, rogamos que sea hablando su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, con la unción de su santo y bendito Espíritu, con el poder de su santo bendito Espíritu, Padre. Escrito está que su palabra no regresa vacía, que hace lo que ella quiere, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Padre Dios nos habla la unidad del Espíritu. Esta unidad del Espíritu solamente la podemos tener, la podemos vivir aquí en esta tierra, solamente llenos, estando llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Solamente ahí tenemos esta unidad de vida aquí en esta tierra, porque nos está hablando de una unidad que debe estar todo unido aquí en la tierra, su pueblo, su iglesia, pero esta unidad es espiritual, no carnal. La unidad espiritual que debe tener toda la iglesia en toda la tierra es una unidad completamente, como les vuelvo a repetir cuantas veces sean necesarias, es espiritual. Este camino no es carnal, este camino de nuestro Padre es espiritual. Solamente espiritual es la vida, la iglesia de nuestro Padre aquí en la tierra. Cuántas veces sean necesarias el volver a hablar, a repetir que es espiritual, que es sobrenatural, que la vida de su pueblo, de su iglesia aquí en la tierra, es viviendo en el Espíritu, es andando en el Espíritu, es permaneciendo en el Espíritu, sin satisfacer los deseos de nuestra carne. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Solamente es espiritual. Dice lo espiritual, habla acomodando a lo espiritual. Lo espiritual es lo que tiene vida, lo carnal es muerte. La palabra nos está hablando aquí en la tierra. Ella es espíritu, ella es vida. Dice que por sí sola nos habla, por sí sola nos exhorta, pero siempre y cuando nuestro corazón esté sensible a la voz de Dios, siempre y cuando pongamos nuestros oídos a nuestro Padre Dios. Ella hace lo que ella quiere en nuestros corazones, la palabra bendita de nuestro Padre, de una forma, de otra forma, nos habla, nos exhorta aquí en la tierra para el bien de nuestras almas, para la salvación, para la vida eterna, la palabra. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién está hablando aquí? Pablo dice, yo preso en el Señor. ¿Qué significa? Yo
esclavo del Señor Jesucristo, yo dedicado al Señor Jesucristo, yo entregado al Señor Jesucristo, yo rendido al Señor Jesucristo, yo humillado delante del Señor Jesucristo, yo en la voluntad del Señor Jesucristo. Eso está hablando Pablo, pero ¿qué está exhortando? ¿A quién está hablando? A la iglesia. Nos está hablando a nosotros aquí en la tierra. Dice que ruego que andéis como es digno, de la forma como fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos, elegidos aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Qué propósito es el llamado? ¿Con qué propósito nos eligió nuestro Padre Dios de aquí en la tierra? La palabra nos habla, nos exhorta, nos habla aquí en la tierra, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. Y os he puesto para limpiar y que lleven fruto. Ese es el propósito de los siervos, de las siervas de Dios aquí en la tierra, para llevar fruto. Ese llamado aquí en la tierra es para la santidad, para vivir en honestidad, para vivir en mansedumbre, para vivir en benignidad. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos escogidos, elegidos, no para hacer nuestras voluntades, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, conforme a todo lo de este mundo, conforme a lo de nuestra carne, no para eso, porque eso es muerte, eso es abominación delante de nuestro Padre. El propósito de que fuimos llamados, somos elegidos aquí en la tierra, pero para vivir en santidad, para andar en santidad, para permanecer en santidad, para vivir en ese camino angosto. Para eso fuimos llamados, para vivir libre del libertinaje de este mundo, libre de la corriente de este mundo. Para eso fuimos llamados, como dice, que andemos dignamente delante de nuestro Padre aquí en la tierra, con dignidad, con honestidad, con sinceridad, con verdad. Para eso nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Ese es el propósito, para ser santos, para ser limpios de corazón, puros, sinceros. Para eso nos ha llamado, para ser testimonio, para ser ejemplo, para ayudar a las personas a ser libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. No para seguir esclavos en el mundo, no para seguir esclavos en lo carnal, en lo mental, no para seguir esclavos en el pecado, no para seguir esclavos en la inmundicia, no para eso. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo libres de toda esclavitud de pecado, sea cual sea el pecado, nos hizo libres. Para esa libertad nos llamó, para esa libertad nos escogió. Libres, en santidad libres. Yo soy libre porque el Señor Jesucristo me hizo libre. Yo soy libre porque el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Porque ya no vivo yo, porque el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Yo soy libre de todo lo de este mundo, de todo pecado, de toda inmundicia. Yo soy libre. Así tenemos que andar en la tierra. Así tenemos que estar en esta tierra hasta cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve de esta tierra. Porque les puedo decir, hasta para morir físicamente,
Tenemos que estar en santidad. Tenemos que estar en pureza. Hasta para salir de esta tierra. No se puede morir en pecado. Porque la persona que muere en pecado se va a las profundidades del Hades. Nos llama para la santidad. Nos llama para la pureza. Nos llama para ser de bendición aquí en la tierra. No para ser piedra de tropiezo de cuantos seres humanos que ni entran al reino de los cielos ni dejan que entren. Como los fariseos, por su mala manera de vivir aquí en la tierra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra nos habla con toda humildad. La humildad, eso es donde no existe en el pueblo de Dios. No existe esta humildad espiritual, verdad, realidad de humildad no existe, porque solamente está enseñoreado la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria. Eso está enseñoreado. No hay humildad delante de nuestro Padre. No existe la humildad. No existe la mansedumbre, no existe, porque unos están más grandes que otros, unos más alzados, más levantados, más airados, más vanagloriosos, unos más que otros se encuentran en la tierra. Cuando la palabra de nuestro Padre nos está hablando, nos está exhortando con toda humildad. La humildad, la mansedumbre. Mansos, mansos de corazón, puros de corazón, sinceros de corazón, verdaderamente hijos del Altísimo, realmente hijos del Dios Todopoderoso. Verdaderamente, no bastardos, sino hijos, y lo que está lleno en la tierra es solamente de bastardos, y no hay hijos reales, verdaderos, nacidos de nuevo, del agua, del Espíritu, no lo hay. Porque no están llenos del Espíritu Santo. Por eso está la soberbia, por eso está la altivez, por eso está el orgullo, por eso andan como ustedes piensan, como ustedes desean en la tierra. No esperan la voluntad de nuestro Padre, no viven conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino viven en la voluntad humana, carnal, mental, superficial, emocional, tibio, mediocre. En esa voluntad viven. No hay la mansedumbre, no hay el soportar con paciencia los unos con los otros, no lo hay, no existe. No hay para soportar. Porque solamente hay desacuerdos, estorbos, contiendas, enemistades. No hay esto de soportar. ¿Por qué no hay esto de soportar con paciencia? Porque la carne no está muerta al pecado, porque la carne está viva. Está viva para el pecado, está viva para el mundo la carne. Nuestro Padre nos exhorta que tiene que morir la carne al pecado, tiene que estar muerta la carne al pecado y tiene que estar llena del Espíritu Santo, tiene que vivir en el Espíritu, tiene que andar en el Espíritu. Solamente
porque en la carne nunca va a soportar, en la carne nunca va a tener paciencia, en la carne nunca va a amar a nadie, en la carne no lo va a hacer, no lo va a hacer. Esto es en el Espíritu, esto es llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, son mansos, humildes, solamente en el Espíritu, llenos del Espíritu, viene la mansedumbre, viene la humildad aquí en la tierra, viene el amarnos unos a otros, solamente llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo es puro fingimiento, pura mentira, pura carnalidad, puro teatro. Sin el Espíritu Santo no hay verdad. No podemos sin el Espíritu Santo. Nada podemos hacer aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada en la carne. No podemos hacerlo. ¿Cuántas veces sean necesarias? Como dice la palabra, exhorta todos los días, que no endurezca el corazón. Y hay que hablar del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tenemos la vida. Sin el Espíritu Santo está la muerte. No tenemos vida. Si no está el Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos mortales, habitando dentro de nosotros, si no está el Espíritu Santo, no tenemos vida, no vivimos, no estamos muertos espirituales, estamos muertos espirituales. Solamente con el Espíritu de Dios, ahí podemos aquí en la tierra, todo lo que nos manda nuestro Padre, ahí podemos obedecerle, ahí podemos practicar la palabra, ahí podemos hacerlo con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Él es, solamente Él es. Entiendan y comprendan, con el Espíritu de Dios es la vida. No tiene al Espíritu Santo, está muerto espiritual, no tiene vida, está en tinieblas, no puede hacer nada sin el Espíritu Santo, no deja el pecado, no suelta el pecado sin el Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de nuestro Padre, Él es el que hace que suelte el pecado, Él es el que hace aborrecer el pecado. El bendito Espíritu, Él es, y Él es, y Él es el bendito Espíritu de nuestro Padre. Él es, para todo es Él, en todo es Él, para hablar, para actuar, para pensar, para sentir, para escuchar, para orar, para cantar, para la palabra, para amar a mi prójimo, para todo es el Espíritu Santo de Dios. Entendamos, Él tiene que estar dentro de nuestros cuerpos mortales, Él tiene que estar viviendo, permaneciendo, prevaleciendo el bendito Espíritu del Dios vivo. Él es, solamente Él es. ¿Qué nos dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, diligentes, fervientes, valientes, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Eso nos está diciendo esta palabra, guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué dice? Unidos, unidos. No uno por un lado, otro por otro lado. Desunidos no. La iglesia de nuestro Padre no es desunida. La iglesia de nuestro Padre es unida. En el Espíritu unida.
para guardar la paz con todos. Con todos, dice la palabra. No podemos estar desunidos. Cuando está desunido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, cuando no tiene al Espíritu Santo de Dios, ahí está desunida la iglesia. Ahí está por donde quiera, porque es la carne. El Espíritu Santo de Dios es uno. Y el Espíritu Santo de Dios, como es uno, tiene unido al pueblo, unida a la iglesia, en toda la tierra unida. ¿Qué nos dice? Diligentes, prontos, responsables en guardar la unidad del Espíritu, en paz con todos. Esa unidad, esa verdad, esa realidad en paz. Solamente en paz. Esta paz nos da solamente el Espíritu Santo, porque nuestro Padre no nos ha puesto aquí en la tierra para iras, para molestias, para rencor, para contiendas, para enemistades, para pleitos. No, eso no nos ha puesto nuestro Padre aquí en la tierra. Nos ha puesto para benignidad, para pureza, para paz, para santidad. Para eso nos ha puesto, para testimonio, para ayudar a cuantas personas, miles de personas que tienen hambre y sed de justicia, realmente, verdaderamente. Para eso nos ha puesto nuestro Padre Dios. Dice la palabra de nuestro Padre, un cuerpo. Meditemos, la iglesia de nuestro Padre es un cuerpo. Uno solo es, no existe más. No existe un cuerpo acá, otro cuerpo por acá, otro cuerpo al frente. No es así, no lo es. Solamente habla la palabra de nuestro Padre, un cuerpo. Ese cuerpo tiene que estar unido. Ese cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, nos está hablando. Y ahora, ¿cuántos cuerpos hay en la tierra? Porque nuestro Señor Jesucristo es una. La cabeza es Él, es uno solo. El Espíritu Santo es uno solo. Y ahora, ¿cuántos cuerpos hacen los seres humanos en la tierra? Hay muchos cuerpos en la tierra están. Pasemos un momento a Romanos capítulo 12, 5. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Miren la palabra, cómo nos habla, cómo nos dice que somos muchos, siendo muchos. Pero ¿qué nos exhorta? Somos un cuerpo en Cristo, solamente uno. No hay cuantos cuerpos en la tierra como está sucediendo en la tierra. Porque acá está un grupo, acá está otro grupo, otra denominación, acá otra denominación, aquí está la verdad, acá está la verdad, y todo pues están según
lo humano, lo carnal, la mente, todo están bien, según ellos, bien delante de nuestro Padre. Cuando hay cuánto desacuerdo en toda la tierra, hay mucho desacuerdo, completamente todo es puro desacuerdo. En las casas de oración, en las congregaciones, hay puro desacuerdo. En las mismas congregaciones, ahí mismo entre los miembros está el desacuerdo. Ahí mismo de los que están sirviendo, ahí adelante está el desacuerdo. No hay un acuerdo, no lo existe. Y todos dicen, miembros los unos de los otros, todos unidos, todos. No es que está esparcidos, no es que está por un lado el uno, por otro lado el otro, por otro lado está. Meditemos, solamente hay un reino de los cielos. ¿Dónde van a llegar los desacuerdos? Si aquí la palabra nos habla uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Pero esta unidad en Cristo solamente se tiene llenos del Espíritu Santo. Sin estar llenos del Espíritu Santo, esto nunca va a suceder, esto nunca va a acontecer. El ser un cuerpo en Cristo Jesús, el ser uno en Cristo, todos miembros los unos con los otros en Cristo. Esto no va a acontecer. De nuestro Padre Dios, ahí está el amor para todos. Ahí está la misericordia para todos. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que vivamos haciendo su voluntad. No esparcidos, no según las creencias humanas, carnales, mentales, no acomodando la palabra a la carne. Ahí viene todo desacuerdo. Yo pienso de esta forma la palabra de Dios, el otro piensa de otra forma la palabra de Dios. Y así hablan, uno habla de una forma la comodidad de la carne, otro habla de otra forma la comodidad de la carne. Pero no hay a la comodidad del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de nuestro Padre es contra la carne. No está al favor de la carne. Nunca ha estado al favor de la carne la palabra. Nunca ha estado desde los tiempos antiguos. Nunca ha estado a favor de nuestra carne la palabra. Siempre ha estado la palabra contra nuestra carne, porque nuestra carne es enemiga de nuestro Padre. Por lo tanto, la palabra es contra nuestra carne y siempre va a estar contra nuestra carne. Y eso no existe en las congregaciones, que la palabra hable en contra de la carne, sino la palabra la hablan al favor de la carne, agradando a la carne, satisfaciendo a la carne, acomodando a la carne, ahí para estar bien, según ellos piensan, con las congregaciones llenas de vidas, ahí para estar bien. Cuando yo pongo a la comodidad de mi carne la palabra, y nunca va a haber santidad, nunca va a haber pureza, cuando la palabra está acomodada a la carne, y nunca va a dejar el pecado. Cuando la palabra está acomodada a la carne, nunca va a apartarse del pecado. La palabra acomodada a la carne vive practicando el pecado. Cuando la palabra nunca está al favor de la carne, la palabra está contra la carne. Escrito está. Dice un espíritu. Solamente es un Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo de Dios. Es solamente uno. Ese bendito Espíritu Divino tiene que estar en cada
vida en cada persona del pueblo de la iglesia de nuestro Padre aquí en la tierra. Tiene que morar dentro del cuerpo mortal, físico, humano, personal, individual. El Espíritu Santo tiene que estar. Nuestro cuerpo tiene que ser morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios para los carnales, para los que llevan en la mente la palabra, para los que acomodan la palabra a la carne. El bendito Espíritu Santo de nuestro Padre es locura, es anormal. Así lo hacen al Espíritu Santo de nuestro Padre, que es normal para ellos. La carne es normal para ellos. Del Espíritu no, del Espíritu lo rechazan. De la carne, de eso sí cogen. Eso es normal. Escrito está. El Espíritu Santo es locura para los pecaminosos, para los carnales, para los mentales, para los superficiales, para los que hacen mercadería del Evangelio. Para ellos es anormal el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo acaba con el pecado, va contra la carne. El Espíritu Santo no acepta el pecado. Por eso es anormal, porque no les deja vivir practicando el pecado. El Espíritu Santo no permite el pecado. En cambio la carne sí. Y dice uno solo. El Espíritu Santo uno solo en la iglesia. A esa iglesia que está llena del Espíritu Santo. Nuevamente les repito, personal, individual. Tanto el que está al frente como los oyentes, cada uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo si quiere ir al reino de los cielos. Como fuisteis, dicen también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Como fuisteis llamados en una misma esperanza, una misma esperanza. ¿Por qué están las divisiones? ¿Por qué están llenos los desacuerdos? ¿Por qué no existe esta palabra bendita en las congregaciones? ¿Por qué no hay esta práctica? Ni en los mismos miembros, ni los que están al frente. No hay esto, no existe esto. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Los que no tienen al Espíritu Santo de Dios no son de Dios, no lo son. A una misma esperanza, una esperanza en toda la congregación, en toda la iglesia, una vocación, una vocación nos vuelve nuevamente a repetir la palabra, como dice, como es digno de la vocación. Aquí dice, en una misma esperanza de vuestra vocación, del servicio a nuestro Padre, de la vivencia con nuestro Padre, del trabajo para nuestro Padre, pero esto es lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay trabajo para el reino de los cielos. El trabajo que hacen en la carne es para el reino de las tinieblas. No es para el reino de los cielos. Porque el trabajo para el reino de los cielos es espiritual, es sobrenatural, es vivencia en el Espíritu, andar en el Espíritu, permanecer en el Espíritu, prevalecer en el Espíritu, sin satisfacer los deseos carnales
Esa es la verdad. El Espíritu Santo de Dios. Eso va al reino de los cielos. Están perdidos en las congregaciones si no tienen al Espíritu Santo de Dios. No son de Dios, más que sean intelectos humanos, teólogos, carnales, más que tengan la palabra metidos en la mente, años de años. No son de Dios si no están llenos del Espíritu Santo. No son de Dios, no lo son. Tiene que llenarse del Espíritu Santo para ser de Dios, para vivir como hijos de Dios, como siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Un Señor, dice la palabra, uno. No dice cuántos señores. Pues las personas hoy en la actualidad en las congregaciones tienen muchos señores. Muchos señores. ¿Por qué digo muchos señores? Porque viven solamente en la corriente del mundo. Porque no están sujetados a nuestro Padre, porque no están sujetados a la ley de Dios, porque no viven conforme a la voluntad de nuestro Padre. Por eso tienen cuantos señores aquí en la tierra. El principal señor diablo, el señor dinero, el señor vanagloria, el Señor altivez, y así tienen cuantos señores aquí en la tierra, pero no tienen al verdadero Señor, al Señor Jesucristo, el verdadero, el real Señor Jesucristo, dueño y Señor de las vidas, morando, habitando en los cuerpos mortales, donde pueda confesar y hablar: ya no vivo yo. El Señor Jesucristo es el que vive, es el que mora, es el que habita, el que reina, el que me gobierna, el que me sujeta aquí en esta tierra, el que me controla. Mi Señor Jesucristo está aquí dentro, muy dentro de mí. Pues el Señor Jesucristo dentro de mí, ¿quién contra mí? Eso tiene que estar en toda la iglesia, en toda la tierra. Uno solo, el Señor Jesucristo, personal, individual, uno solo habitando el Señor Jesucristo. El vivo, real Señor Jesucristo, no los señores de este mundo. Porque hasta los seres humanos le dicen el Señor Juan, el Señor José, hasta ellos llaman de Señor. Aquí habla del Señor, del infinito, del invencible, del creador del universo, del todopoderoso, que es uno solo. Y ese Señor es santidad, ese Señor es pureza, es benignidad. Una fe, uno solo. Meditemos lo que nos habla nuestro Padre. Un bautismo. No hay diferentes fe, no hay diferentes bautismos, no lo hay. Como hoy en día están en todas las congregaciones. Cada uno coge por su lado, cada uno con su camino, cada uno, y esos caminos son torcidos. Esos caminos son anchos y espaciosos aquí en el mundo, con mucho libertinaje, con mucha satisfacción de carne, con mucha comodidad de carne. Son esos caminos que están cogidos los llamados cristianos evangélicos en las congregaciones. No es que tienen un caminar. Hay diferentes
diferentes decisiones, diferentes voluntades humanas aquí en la tierra. No hay un solo acuerdo, no existe un acuerdo. Todo está dividido, todo está esparcido. Miren la palabra de nuestro Padre Dios. Pasemos un momentito la palabra a Lucas, capítulo 11, el versículo 17. Miren lo que nos dice nuestro Padre Dios. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. El diablo, con ser diablo, no está dividido. El diablo, con ser diablo, no tiene desacuerdos. Él está unido. Él está con acuerdo de destruir las almas en el infierno. Está unido para vivir haciendo pecar a las almas aquí en la tierra. El diablo, con ser diablo, él no está dividido, porque el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Porque si Satanás echa fuera a Satanás, si Satanás está dividido, ¿cómo va a permanecer su reino? Para que permanezca su reino, está unido, tienen acuerdo. El diablo tiene un sentir de maldad, un sentir de destrucción, un sentir de llevar las almas a la condenación. Eso es lo que tiene Satanás. Y ahora la iglesia, y ahora las congregaciones, todas están divididas. Actualmente todas están divididas. No hay acuerdo, puro desacuerdo está lleno en la tierra. Puro desacuerdo está. No hay esa unión. Aquí dice: una casa dividida cae. ¿Y qué nos pone nuestro Señor Jesucristo? Al diablo mismo de ejemplo. ¿Por qué no está en desacuerdo? El diablo no está con el bien y dejando a los príncipes en el mal. No, él es mal, siempre mal. En cambio, de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, es el bien, siempre bien. Y eso tiene que estar unido, el bien. La santidad, la pureza, la benignidad, lo puro, lo santo, eso tiene que estar unido. No permanece una casa dividida, no. Nuestro Señor Jesucristo, como nos habló y nos exhortó: aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. Manso, humilde de corazón, tiene un acuerdo. Cuando hay un acuerdo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos acuerdo de santidad, de pureza, tenemos acuerdo contra el pecado, tenemos acuerdo contra las tinieblas, tenemos acuerdo de vivir apartados completamente de la corriente del mundo. Un acuerdo, un sentir, una
Jesús, todo es uno en Cristo Jesús. Y hoy en la actualidad no existe eso. No existe eso. Pasemos un momento a Hechos, capítulo 4 y el versículo 32. Miren lo que nos habla nuestro Padre. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. ¡Qué más claridad de nuestro Padre! ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, porque tenían al bendito Espíritu de Dios morando en sus cuerpos mortales, habitando en sus cuerpos mortales. Por eso es lo que tenían, un corazón, un alma. Esa iglesia primitiva estaba llena, bien llena del Espíritu Santo, completamente entregados a nuestro Padre en espíritu, alma y cuerpo. Y todos, dice, todos hasta comían, todos oraban, unánimes juntos, en un solo acuerdo, en un solo parecer, en un solo sentir, en un solo espíritu, un solo amor. En esa iglesia primitiva, donde es hoy en la actualidad, eso no existe en la tierra. Esa iglesia no hay en la tierra. Esa iglesia no existe. No hay esa iglesia que nuestro Padre quiere, unida en el Espíritu, unida en amor, unida en fe, unida en mansedumbre, en sinceridad, en honestidad. No hay esa iglesia, no hay. No existe esa iglesia. Aquí nos habla con claridad la palabra de nuestro Padre. Aún las cosas, dice, todos compartían. Eso lo hacían porque estaban llenos del Espíritu Santo. Podían compartir económicamente las cosas, todo en común, todos unánimes, juntos. Tenían un acuerdo. Porque hoy en la actualidad, si no está lleno del Espíritu Santo, no hay para compartir. Las mismas personas que están al frente, los mismos llamados pastores que dicen ser, ¿cuántos de ellos no comparten las cosas, no comparten nada? ¿Cuántos de esas personas llamadas pastores son millonarios? Solo para ellos, solo para ellos, solo para ellos. Miren, esta iglesia primitiva compartían con los demás. Y estos hoy en la actualidad solamente para ellos llenando la fortuna. Cuando la palabra de nuestro Padre Dios dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde vas a corromper el alma. Todo ese dinero que han cogido, un dinero no decoroso, tienen que compartir con los demás, tienen que participar a los demás, porque nuestro Padre no ha puesto en la tierra de pastores, de siervos, que se hagan millonarios exprimiendo al pueblo. Hay que meditar en la palabra de nuestro Padre. Esa iglesia dice que todos compartían, todos se preocupaban unos a otros porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice, ninguno tenía necesidades de nada, no pasaban necesidades. Hoy en la actualidad, ¿cuántas personas viven con necesidades? Y mientras los millonarios tienen hasta avión, tienen hasta para andar yate en el mar, los millonarios pastores tienen avión. El pobre que está congregando ni un burro tiene. Tienen yates. Y el pobre ni una canoa de esas pequeñas tienen. Y cuando la palabra nos está hablando con claridad,
equivocados están, tan ciegos. Están los ciegos guiando a los ciegos y van a caer en las profundidades del Hades, del infierno. Y esto hay que rectificar antes que sea demasiado tarde. Claro nos habla la palabra. De eso tenemos que tomar ejemplo, de esa iglesia primitiva, de los apóstoles, cómo comenzó la iglesia, cómo el Señor Jesucristo constituyó la iglesia. Esa iglesia no era carnal, esa iglesia no andaba carnal mental, esa iglesia no tenía diferentes lugares, que yo por acá, yo por allá. No, esa iglesia estaba unida, no tenía desacuerdos, estaba unida esa iglesia en un acuerdo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy en día no sé cómo van a ser tantas casas de oración, congregaciones en la tierra. Hay millones que dicen ser cristianos evangélicos, pero con diferentes parecer, diferentes pensamientos, diferentes intenciones, diferente todo, cada cual por su lado. ¿A dónde va a ir esa iglesia? Eso no es iglesia. Eso han hecho como una empresa aquí física de este mundo, solamente para economía. Esto no va para salvación de las almas, esto va para condenación de las almas. Esas iglesias son pura mentira, pura falsedad, puro engaño. Todas esas congregaciones no es de nuestro Padre Dios, no lo es, porque de nuestro Padre Dios es solamente la santidad, y la santidad se vive en la tierra, estando llenos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, solamente con Él es para tener, como está escrito aquí en su palabra, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero esto se vive, esto se practica aquí en la tierra, esto se pasa, esto se siente solamente llenos del Espíritu Santo, llenos, bien llenos del Espíritu Santo. En la santidad no hay acuerdo en las congregaciones. Con la benignidad, la pureza no hay acuerdo en las congregaciones. No hay un mismo sentir de santidad, no hay un mismo sentir de pureza, no hay un mismo sentir de práctica de la palabra, no hay un mismo sentir de lo espiritual sobrenatural. Eso no existe en las congregaciones. ¿Pero qué existe en las congregaciones? El mismo sentir pecaminoso, el mismo sentir del mundo, el mismo sentir de la corriente del mundo, el mismo sentir de lo carnal, de lo mental, de lo mentiroso, de lo falso. Eso sí tienen el mismo sentir, eso sí tienen el mismo acuerdo de las vestimentas paganas del mundo. Eso sí tienen un mismo acuerdo, eso sí tienen un mismo sentir. En eso sí tienen acuerdo, pero en lo espiritual no, en la santidad no, en la pureza no, en la benignidad no. Eso no hay acuerdo, no existe acuerdo. Eso es para los locos. Ellos, como viven cuerdos, ahí sí tienen acuerdo en el mal, en la inmundicia. Pues si la una pone a los títeres ahí en el púlpito, la otra también mirando como tiene acuerdo. Lo mismo coge y pone los púlpitos. Las vestimentas paganas, como miran a la unas las vestimentas indecorosas en los
púlpitos, eso, igual miran y ponen eso si tienen acuerdo. Eso de estar esos grupitos que hacen la danza en la carne, enseñando con profesoras, porque son maestras carnales, mentales, porque del Espíritu Santo no enseña la danza. Del Espíritu Santo, Él es el que hace la danza. Eso sí, miran al grupito carnal que está ahí moviendo la carne, moviendo los pasos, las piernas, los brazos y todo. Pues eso también pone el otro en los púlpitos. Eso sí tienen acuerdo. Ahí sí están de acuerdo con los carnales mentales, con las cosas que hacen, las abominaciones que hacen delante de nuestro Padre aquí en la tierra. Eso sí tienen acuerdo, en eso sí tienen acuerdo, en pecar contra nuestro Padre Dios, ahí sí tienen acuerdo. Ahí sí están de acuerdo, ahí sí están contentos, ahí sí tienen una misma vocación, ahí sí sienten bien, ahí sí tienen un mismo Señor, como viven hablando de labios para afuera, Señor, ahí sí tienen acuerdo. En los disfraces que hacen, en las congregaciones, el uno hace un disfraz, ahí sí mira la otra congregación, ahí sí la otra también hace, ahí sí tienen acuerdo. En toda inmundicia, en toda abominación que hacen delante de nuestro Padre, celebrando cumpleaños, poniendo las bombitas ahí en eso, todo ahí sí tienen acuerdo. En la inmundicia tienen acuerdo, en el pecado tienen acuerdo, pero en la santidad no tienen acuerdo. En practicar la palabra no tienen acuerdo. En llamar pecado, pecado no tienen acuerdo. En llenarse del Espíritu Santo no tienen acuerdo. Toda celebración pagana del mundo, ahí sí tienen acuerdo. Celebrando 15 años, todas esas inmundicias, ahí sí tienen acuerdo. Ahí sí todos en las congregaciones, todos con esas vestimentas, con las minifaldas, con los pantalones pegados en el cuerpo, figurados los cuerpos, en unas congregaciones, en otras congregaciones, porque ahí sí tienen acuerdo. Pero en lo decente, en lo decoroso, no hay acuerdo, no existe acuerdo. En la rectitud del camino que lleva la salvación a la vida eterna, no hay acuerdo. Todo es un desacuerdo. Y aquí nuestro Padre nos habla. Uno en Cristo, un acuerdo, uno en Cristo. En practicar el pecado deliberadamente tienen acuerdo. Caen en pecado, caen en la inmundicia. Ellos ponen las leyes, ellos ponen de una forma, de otra forma. Ahí sí tienen acuerdo. Pero con nuestro Padre no hay acuerdo. Con nuestro Señor Jesucristo no hay acuerdo. No hay acuerdo. En todo, hasta para el dinero, ahí sí tienen acuerdo. Cuando deben meditar que está escrito la palabra, que hay que vivir con lo necesario. ¿Cuántas congregaciones pobres que hay en la tierra, que están hasta con latas de zinc, parados unos palos, con unas sillas, y los otros adinerados, ahí van a gloriosos, ahí sí tienen acuerdo también, porque
cantidades, miles de vidas y están así. El otro también no quiere quedar atrás, también tiene lo mismo, ese sentir, y por ese camino sigue. Y llenito de comodidades, de riquezas, mientras el pobre no tiene ni una silla donde congregar, no tiene ni un techo bien formado. Y dicen que son de nuestro Padre, y dicen que son cristianos evangélicos. ¿Qué van a hacer de nuestro Padre? Esos, el Padre de ellos es el diablo, porque si fueran de nuestro Padre Dios, compartieran, dieran. No solito el pastor, bien millonario, y algo que no merece, no merece. Porque si tuviera de nuestro Padre Dios, si tuviera del Espíritu Santo, todo lo necesario tuviera, pero el resto compartiera, mirara, viera, toma esto, hagan esto para mi Dios. ¿Cómo va a estar así para mi Dios? Eso es del pueblo de Dios, eso es de la iglesia de Dios. Eso es lo que nos manda nuestro Padre. Porque dice, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, solamente es uno y no existe más. Y ese Padre Dios Todopoderoso que es uno, demanda a la iglesia, ordena a la iglesia, a la santidad, a la pureza, que es un solo acuerdo, uno solo, porque tiene que estar unido los miembros, unidos el brazo, el cuerpo, los dedos, las manos, todo unido con coyunturas que se ayudan mutuamente a seguir creciendo en lo espiritual, ayudando unos a otros, sinceramente, verdaderamente, edificando en amor, en fe, en esperanza, unos con otros, no está dividida la verdadera iglesia de nuestro Padre Dios aquí en la tierra, no está dividida. La que está dividida es la falsa iglesia, falso pueblo de Dios, falsas congregaciones, donde está amontonado la carne, donde está lleno de la carne, donde está lleno la mentira, el engaño. Eso está dividido, eso está por donde quiera esparcido, por donde quiera tirado, todo por ahí hecho una revolución. Eso sí es lo que es de la carne, pero lo que es de nuestro Padre Dios, eso está bien unido, eso está bien ligado, eso está bien puesto. Cada uno está ayudando mutuamente unos con otros aquí en la tierra, como dice su palabra, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, sufriendo con el que sufre. Esa es la iglesia de nuestro Padre, un solo Dios todopoderoso en todos, para todos y en todos. Él es nuestro Padre Dios, y esto se realiza bien llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo es la unidad en el Espíritu. En el nombre todopoderoso nombre que es del Señor Jesucristo, que nuestro Padre, Dios Todopoderoso, les bendiga, les guarde y les cuide y les haga meditar y reflexionar cómo es la iglesia de nuestro Padre. ¿Qué iglesia va a venir a llevar de aquí de la tierra? ¿Qué iglesia va a levantar de aquí de la tierra? Una iglesia santa, unida, pegada, todo en el cuerpo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no esparcida, no con pensamientos, no con intenciones, no con decisiones carnales, sino esto es espiritual, sobrenatural. Amén.